Estamos con la última entrevista que yo lo he entrevistado mucho a Andrés Gomberov, doctor en física de la Universidad de Chile, divulgador científico, autor de una serie de libros, entre ellos Einstein para perplejos, que me lo acaba de regalar. No solamente esto responde a una suerte de debilidad que tiene uno por la divulgación de ciencia que, como yo he dicho varias veces, voy a ponerlo suave, 35 años, todo libro de un científico mundial en general llevaba dos firmas, la firma del científico y la firma de quien había escrito el libro, ¿no? Porque básicamente tenía un ghostwriter que le ayudaba. Hoy día, los libros de difusión científica tienen una firma, y entre otras cosas es porque los científicos hicieron una tarea que es bastante difícil de explicar en tan breve tiempo. Aprendieron a escribirle a la gente en el lenguaje de la gente y dejaron de escribir para, los doctores que les miden la calidad de la tesis. Sí. ¿Ah? Y desde ese punto de vista se amplió muchísimamente la divulgación de la ciencia, y ahora que acaba de fallecer Stephen Hawking, con más razón uno quiere preguntar, a ver, ¿cuál es el espacio que le cabe al científico hoy día en términos de divulgar lo que se sabe? ¿Para dónde va? ¿Qué tanto eso ayuda? ¿Se necesitan ministerios, currículums especiales? ¿Cómo lo ves, Andrés Gomberov? Bienvenido. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por invitarme, primero que nada. Bueno, yo creo que hay una larga tradición, en realidad, de científicos que escriben. Uno de los más grandes para mi gusto, Michael Faraday, que escribió varios libros de divulgación y que además hizo muchas conferencias para todo público. Él inauguró unas famosas charlas de Navidad en la Royal Institution a fines del siglo XIX. Además era un científico de primera línea. Además, claro, fue uno de los fundadores de la teoría electromagnética, así que es uno de los grandes científicos del siglo XIX y de toda la historia. Creo que hay varios ejemplos más de científicos que transmiten al público general su conocimiento. No te diría, bueno, hay un fin altruista en esto. Hay algunos científicos muy activistas en cuanto a la importancia del pensamiento científico, del método científico, y eso está muy bien. Pero también, en mi caso al menos, hay una cosa que se hace simplemente porque uno le gusta, quizás más egoísta, pero es un egoísmo fructífero al final. El amor por la ciencia creo que mueve a muchos científicos a escribir. Yo no te podría decir que yo sé que lo mío es literatura, porque no lo es, pero al menos tengo una pluma suficientemente eficiente como para poder decir lo que aprendo. Y de hecho, no solamente tienes una buena pluma, sino que además la has probado no solamente en el formato libro, que es un formato donde uno controla casi todo, digamos, aparte del editor, sino que hay ciertas cosas que son un salto mayor. Tú estuviste mucho tiempo sacando una columna de divulgación científica en Revista ¿Qué pasa? Claro. Y eso son cosas, es sintetizar en espacio corto una variable o un hito científico, y no es fácil. No, esa es una gran escuela, porque claro, los científicos estamos acostumbrados a que los papers uno los publica cuando quiere, tiene todo el tiempo del mundo, pero en el mundo periodístico uno le dicen el miércoles, y si el martes en la noche no tengo ninguna idea, no importa, algo tengo que escribir, y esa es una escuela muy, exactamente, muy buena. Una buena presión. Andrés Gomberov, la ciencia aprovecha los momentos en que se pone de moda. Sí. Y eso se hace en gran medida porque no se pone de moda permanentemente, no está en la boca de las personas en forma permanente. Yo me acuerdo de varias personas que escriben cartas al Mercurio y que reclaman por que haya más presencia de ciencia, y todo eso suena bien, pero a la hora de el influjo de noticias y de movimiento, eso queda siempre de alguna manera derivado a una segunda o tercera prioridad, hasta que algo pasa y se habla un poquitito de eso, sí, para después decantar. ¿Cómo se mantiene el tema de la ciencia? Es una pregunta más difícil que la cuantización de la gravedad. Yo la verdad es que no sé.
Para mí es evidente que la ciencia debiese ser una prioridad, no solo porque, bueno, en ciencia está basado todo lo que tenemos aquí, toda nuestra tecnología. La ciencia no solo hace teléfonos celulares, sino que hizo Waters, qué sé yo, todo lo que está a nuestro alrededor, los muros que están de pie. Entonces, está eso, pero por otra parte también está simplemente el amor que uno tiene y uno siente por la naturaleza, el mirar entre líneas esa belleza y ver una belleza que se amplifica en la medida que entramos más y más adentro. Creo que hay una cosa así con esto de la moda. Me parece que la moda de la ciencia es contemporánea a la moda de la pseudociencia. Nunca yo había escuchado en los últimos años tanta pseudociencia, la tierra plana, los antivacunas, la negación del cambio climático. La conversación con los muertos que te dicen exactamente cómo van a ser las cosas. Claro, y incluso desde de parte del Estado que contrata, o sea, gente que busca muertos efectivamente con palitos o rompe la seguridad de WhatsApp sin entender nada, digamos. Ahora, pero es que ahí tú estás tocando un tema que es extraordinario, porque al final, veámoslo desde un marco amplio y nos vamos reduciendo. Hacia el final, yo creo que ahí hay una necesidad humana que se satisface de distintas formas sobre cómo resolver la incertidumbre, porque la incertidumbre genera miedo o genera aprehensión. Y tú tienes la opción de entender el problema desde su punto de vista factual o darte una respuesta que, qué sé yo, ubique eso dentro del ámbito de las cosas divinas o de las cosas supersticiosas, pero que igual te generan la resolución del conflicto que tienes. Tienes toda la razón. Bueno, claro, los problemas existenciales y el miedo al misterio son una cuestión tan antigua como el hombre. Y creo que ahí hay dos maneras, efectivamente, de luchar contra ese misterio. Uno es el oscurantismo, que es a través del miedo a respuestas arbitrarias, políticamente correctas. Y la otra es enamorarse del misterio. Y creo que ese es el punto de vista de la ciencia, enamorarnos del misterio y explorarlo. Andrés Gomberov, tú eres una persona que ha escrito sobre montones de cosas en tus columnas y en tus libros. Has fijado el foco en el científico y has fijado el foco en el problema. Indistintamente, has dicho, a ver, cómo entender cómo partió todo, que ya estamos hablando de él, y has mirado a las personas y su vida y sus biografías que han intentado dilucidar este problema. ¿Hay algún patrón que de alguna manera conecte la mente científica con el problema? ¿Por qué alguien se interesa más en ese tipo de cosas que otros? ¿Por qué no les gusta ser enfermero o ser, qué sé yo, ingenieros comerciales? ¿Por qué les gusta ser científicos? Si que tiene una cosa potente como nombre, sí. Pero no estoy tan seguro de que todo el mundo te entienda o tenga ganas de escucharte. Yo creo que hay una característica que une a la mayoría de los científicos que conozco, que es la obsesión. Obsesionarse por algo, por un problema. Y le ocurre a los científicos no solo con la ciencia que hacen, sino que muchas veces incluso con sus hobbies. Pero creo que es algo que también les pasa a los músicos, es algo que pasa en el arte, es gente muy obsesiva. Pero más allá de eso no te podría decir, no sé, hay tantos tipos de personas, tantos tipos de científicos tan distintos. Hay científicos religiosos, hay científicos ateos, hay en lo más profundo, de izquierda a derecha. Es lo más democrático y universal que yo conozco. Andrés Gomberov, un factor que sí creo yo que puede conspirar, ¿sí? Porque conspira cada vez que está presente, digamos, con una masividad mayor de interés por la ciencia, es que tú necesitas tener códigos que entiendas para entender lo que se está hablando. Muchas veces ese código se llama matemática. Uh-huh. Y las matemáticas abstractas son complejas. Y por lo tanto, ¿qué tanto
para la divulgación científica, cuando tú escribes un libro, por ejemplo, tienes que dejar aparte las matemáticas. Bueno, sin duda las tienes que dejar aparte. Como también la tiene que dejar aparte las personas que hablan de economía. Y la economía está mucho más presente en los medios que la ciencia y que la física sobre todo. La matemática es un lenguaje preciso, porque después de todo la ciencia física es una ciencia cuantitativa que finalmente tiene que dar cuenta de números, que den cuenta de la naturaleza, de las mediciones. Pero yo creo que hay dos cosas que no necesitan matemática y que son las más importantes. Primero es la pregunta. O sea, una pregunta muy simple como... ¿Cómo partió todo? Exacto. ¿Cómo partió el universo? ¿Es infinito el universo? ¿Por qué es oscura la noche? Todas estas preguntas esenciales son finalmente las preguntas en las que estamos trabajando. Y eso es lo importante. ¿Sí? Lo otro es un tecnicismo. Y luego hay ciertas ideas generales que no son matemáticas y creo además que son las más importantes. Creo que los grandes científicos que han hecho grandes contribuciones tienen antes de ese así llamado método científico, que está lejos de ser la esencia de la ciencia, viene una parte totalmente creativa y artística, una visión que se puede describir, que la tuvo Einstein, por ejemplo, para su relatividad general, cuando se imaginó cayendo y dándose cuenta que la gravedad era un fenómeno relativo y empezó. Las matemáticas vienen después, por lo tanto creo que mucho se puede hablar de ciencia sin hablar de matemática. Tú has dicho ya varias veces esto de la obsesión. Sí. Hay un ingrediente, Ortega y Gasset tenía una frase que es extraordinaria, que dice: sorprenderse es comenzar a entender. Uh-huh. Si es que a alguien no le sorprende algo, si es que lo ve todo como si fuese lo mismo, lo normal, en la calle he pasado 20 veces por esta esquina y todo lo ves exactamente igual, y hay otra persona que pasa por ahí y dice: chuta, se fue la tienda que estaba acá, botaron el almacén que estaba más allá, y están construyendo una cosa, aquí está pasando algo acá, y se sorprende y empieza a tratar de entender qué ocurre. ¿Qué tanto la sorpresa del científico, la cosa que lo obsesiona, puede entenderla? No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, por eso no hemos hablado todavía de políticas públicas, que es algo que nunca... Hablemos de políticas públicas. Sí. No, porque es algo que la política pública siempre está pensando en cifras, en planillas Excel, en métricas, en dónde tenemos que poner plata, cuánta plata. Pero es imposible que las leyes cambien la cultura hacia ese punto del que estás hablando, que las personas se sorprendan, y no solo se sorprendan, sino se enamoren del misterio y de la respuesta. Y ese amor, aunque suene ciútico, finalmente es lo más importante. El amor por la naturaleza, el amor por la verdad, el amor por la belleza. Eso es lo que empuja la ciencia y el pensamiento científico. La otra cosa que es bien sorprendente, que yo encuentro extraordinario, me encantaría que ese principio estuviera presente en otras disciplinas donde también hay gente que se apropia de verdades absolutas, y es exactamente lo contrario de la verdad absoluta. La ciencia específica de una cosa termina cuando se comprueba que estaba equivocado. Por supuesto. ¿Ah? Y que lo que tú habías planteado no corresponde con lo que tú, de acuerdo a la nueva forma moderna de poder medir el mismo instrumento, descubriste que estabas equivocado. Bueno, es maravilloso, ahí lo discutimos en Einstein para Perplejos mucho. Einstein, en una conferencia, decía algo que es maravilloso para mí, que la ciencia no es descubrir, es inventar. Y él tiene un ejemplo maravilloso. Está la gravedad de Newton y la gravedad de Einstein. Las dos, en un ámbito pequeño o bastante grande en realidad, predicen exactamente lo mismo. Sin embargo, hay ciertas cosas en que la teoría de Newton falla y la de Einstein no. Uno podría pensar que la teoría de Einstein es como un arreglo de la de Newton, como que, la complicó un poquito, le cambió algunas cosas, pero no, es conceptualmente una cuestión totalmente distinta. Newton hablaba de fuerzas,
En Einstein no existen las fuerzas, existe la geometría. De todo eso podríamos hablar mucho rato, pero son conceptualmente cosas totalmente distintas. Entonces las verdades van cambiando y estas teorías, inventos humanos, son aproximaciones simplemente. Sí, yo me acuerdo leyendo el libro, no estoy seguro si fue El gen egoísta u otro de Richard Dawkins, no me acuerdo cuál. Él cuenta un momento en la Royal Society donde está presente una eminencia, que no me acuerdo quién era, no me acuerdo los nombres, era una eminencia, y llega también en primera fila a sentarse alguien que había deshecho las tesis de esta eminencia, y empieza a haber un murmullo porque aquí va a quedar la crema, se pensaba. Y el tipo toma la palabra, la eminencia, y dice: yo quiero agradecerle al científico tanto, porque me ha sacado de un error de 18 años. Claro. Ese tipo de fair play sobre la base de que la evidencia manda, llevado a, si tú quieres, el mundo común y corriente, pucha que hace falta. Hace mucha falta. Y eso es un entrenamiento que recibimos los científicos. Me acordé de una frase con respecto a lo que tú dices que es tan linda. Creo que es de Niels Bohr, pero vengo desnudo, ¿no? Que dice algo así como que el opuesto a una verdad es una mentira, pero el opuesto a una verdad profunda es otra verdad profunda. ¿Verdad? Entonces, la ciencia tiene esa situación. ¿Cómo se estimula, Andrés, a tu juicio, a cabros que están en el colegio, que están en la educación media, que están interesados por tener una carrera científica? ¿Cómo se estimula eso desde lo que puede ser el Estado o desde en general la sociedad? Bueno, supongo que los programas son muy importantes y el entrenamiento de los profesores. Yo trato, por ejemplo, a mis hijos de hacerles experimentos. Creo que hay una sobrevaloración del deporte en la infraestructura de los colegios y en desmedro de los laboratorios, y la ciencia se enseña un poco como la religión desde la autoridad, que es un daño tremendo, porque justamente no hay autoridad y ser rebelde a la autoridad es básico en la ciencia. Por lo tanto, es muy importante que los estudiantes puedan dudar, que vayan, que miren, que jueguen, que hagan agujeros, saquen gusanos, qué sé yo, ese tipo de cosas que distinguen la ciencia de la autoridad de la religión o del horóscopo. En el ámbito de los ramos propiamente, dale, sí. Hay ramos que tienen toda la lógica del mundo de ser pasados porque son importantísimos, pero difiere brutalmente de un profesor a otro cómo se pasan. Cuando tú tienes un profesor bueno de física, yo tuve un profesor bueno de física, y de hecho por eso entré a licenciatura en física el año 74 a estudiar física, se nota pero profundamente. Claro. Se nota, y también se nota cuando alguien básicamente tiene que pasar determinadas fórmulas y transforma la ciencia de alguna manera en una suerte de ecuación. Claro. ¿Cómo se construye eso? Bueno, mi mejor profesor en el colegio fue el de castellano, se llamaba castellano, lo que hoy día es lenguaje. Lejos. Y la razón era simplemente la pasión, o sea, el rostro que él ponía cuando leía a García Lorca, un poema que no se entendía nada para mí, que era muy niño todavía, me provocaba inmediatamente esa curiosidad. ¿Qué hay en esto que este profesor está extasiado leyendo? Y creo que ese es el punto, simplemente mostrar la pasión. Cuando un profesor muestra pasión, incentiva al estudiante a entender, a estudiar. Sí, tú mencionaste antes la ausencia de laboratorio. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que no solamente debe haber más laboratorio, sino que además debiera haber, sobre todo desde chiquitito, debiera haber un estímulo por descubrir cosas, las razones detrás de cosas que son cotidianas. Claro. Yo tenía un curso, yo tuve 4 años en el Verbo Divino y había un curso fascinante que se llamaba Lecciones de Cosas. Y en ese curso te enseñaban cosas, respuestas o explicaciones para cosas triviales. ¿Por qué era celeste el cielo? Y no era rojo, o no era verde.
qué sé yo, cómo se formaba un panal, de abeja. Claro. Y te explicaban que eso tenía relación con otro, y a ti te empezaba a interesar Hay poco de juego en torno a la ciencia en el colegio. Es precioso todo eso que menciona, el azul del cielo, que además es el mismo, tiene la misma razón que los ojos azules, es físicamente lo mismo. ¿Qué es? Da la respuesta que tanto preguntan. ¿Cuál es la razón por la cual el cielo es azul? Hay se llama difracción de Rayleigh. Los rayos de luz cuando pasan por la atmósfera, los rojos se doblan poco, los azules se doblan mucho más. Entonces cerca del sol se quedan los rojos y lejos del sol están más azules. Por eso en el atardecer vemos rojo el cielo, porque podemos mirar cerca del sol. Pero al otro lado están los que tuvieron que doblar mucho, los azules. Es el arco iris, o sea, desde el rojo, naranjo, amarillo, verde, azul. Los que más se doblan son los azules, los que menos se doblan en el camino son los rojos. Y en los ojos pasa lo mismo, porque los ojos tienen también partículas pequeñitas que hacen el mismo efecto. Son las partículas de agua y las moléculas del aire las que producen esta difracción de la luz. Eso de jugar un poquitito con las explicaciones científicas, de entender, qué sé yo, cuál es la lógica del volcán, o entender cuál es la lógica, qué sé yo, de la evaporación del agua. Es maravilloso. Atrae, pero para eso hay que inducirlo, hay que promoverlo. Siempre le digo, si uno... Y todo esto es goce. Si yo estoy en un atardecer tomando un pisco sour con mi novia, entonces y estamos mirando la puesta de sol. La puesta de sol es más linda si uno está pensando que el rayo de luz que viajó 8 minutos hasta mi ojo, entró en mi retina. Además estuvo en el sol 1 millón de años desde la reacción que hubo en el centro. O sea, hay una cantidad de ciencia maravillosa que la verdad es que me cuesta entender por qué no está siempre de moda la ciencia. ¿Facilita un ministerio de la ciencia la educación de la ciencia o comparativamente en los que hay no es grande la diferencia? En contra de mis colegas yo creo que no hace mucho. La verdad es que esto hay que hacer las cosas bien, no depende cómo la selección juegue, si juega 3, 5, 4, yo no sé nada de fútbol, pero bueno, cuántos pone adelante, cuántos pone atrás, no, la forma, eso no cambia, porque si ponen al grupo de física de la Universidad Adolfo Ibáñez donde trabajo, no importa cómo juegue, va a perder contra la selección de Francia. Creo que hay que ver los detalles, pero a mí me gusta más un sistema más descentralizado como el sistema norteamericano, que la centralización me da un poco de susto siempre. Ahora, lo bueno que obviamente tiene es poner a la ciencia en el pedestal, hacer sentir a la gente que el Estado está interesado. Pero claro, tiene que haber una cierta pasión por salir de la ignorancia. Sí. Es decir, porque eso es que la información tiene esa ventaja maravillosa, fantástica, de que te resuelve un problema instantáneamente. Claro. Tú dices, qué sé yo, ¿cuál es la capital de Siria? Y no tenés idea, y ves cuál es la respuesta, y nunca más tienes la duda. Se te resuelve el problema. Sí. En la ciencia, hasta cierto punto debiera ser así. Mira, resuelve ese problema que tienes, pero para eso tienes que tener la duda, tienes que tener la fascinación. Sí, por supuesto. Sí, creo yo que es así. Andrés Gomberov, te quiero agradecer que hayas estado acá con nosotros y bueno, suerte con tu libro. ¿Cuál es el último libro que lanzaste? Einstein para perplejos, con José Edelstein, mi coautor. ¿Argentino? Es argentino, claro, es físico también, trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela. Einstein para perplejos, materia, energía, luz, espacio y tiempo. No lo voy a regalar porque es para mí. Exacto. Gracias, Andrés. Muchas gracias a ti, Fernando. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Crédito de consumo, Banco